Buenos días a todos, buenas Ah, tardes en España y buenos días en México. En esta nueva cápsula de Charlamos con tenemos, tenemos al invitado Bosco Sodi, que hizo el favor de aceptar nuestra invitación para charlar con nosotros. Bosco Sodi es un artista que nació en 1970 en México. Es un artista conocido por sus pinturas de gran formato, de vívidos colores y de ricas texturas, enfocado en la exploración de texturas, de material, de la creatividad del gesto y la conexión espiritual entre el artista y su obra. Tiene unas influencias evidentes del informalismo artístico, desde Tapies a Dufet. Nos recuerdan sus obras a Rothko también y a de Kooning, y ha expuesto individualmente desde hace más de 20 años internacionalmente. Por citar algunos países de los últimos años: Estados Unidos, China, Japón, Corea, Alemania, Italia, Bélgica y evidentemente México y España. Su obra está en un montón de colecciones internacionales. Por citar algunas, podemos decir que está en el Deutsche Bank de Nueva York, en Estados Unidos, en la colección Spy de México DF, en la Goda Foundation de Barcelona. También de Barcelona estás en la Contemporary Art Collection de Amis Hotel, en Knoxville Museum of Art en Tennessee, Luis Barragán Foundation en Switzerland, en el Museo de Arte Aplicada de Ogi de Torino, en fin, Museo de Contemporary Art de San Diego en California, en el Museo de Contemporary Art de Antwerp en Bélgica, en Nagoya City Art Museum en Nagoya, Japón, New Orleans Museum of Art de Louisiana, Museum of Modern Art de Gunama, Japón, en Scottish National Gallery of Art en Edimburgo y, por citar otro, Walter Art Center en Minnesota, en Estados Unidos. Es extensísimo tu recorrido como artista y bueno, yo quería empezar haciendo la referencia que decidimos invitarte en este programa de julio, en el marco de la Feria de Arte Contemporáneo que tuvo lugar la semana pasada por primera vez en julio en su historia, por tu vinculación con España, por haber vivido en España, por haber trabajado con una galería en Madrid, Álvaro Alcázar, haber expuesto con Carles Taché durante mucho tiempo también, viviendo en Barcelona. Y bueno, aunque ahora tú tienes base en Nueva York y vives entre Nueva York y México, pues me gustaría que empezáramos por esa exposición individual que hiciste con nosotros en el 2002, me parece que fue, Técnicas de Claridad, en el que ya apuntaba cierta iconografía, cierta manera de abordar la pintura, por supuesto eh, un tamaño, con una falta de experimentación que tienes ahora, claro, casi 20 años después, pero siendo fiel a tu desarrollo, ¿no? Creativo. Bienvenido, Bosco, a este programa de charlas y un placer volver a saludarte. gracias, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sin duda alguna me une con España un vínculo muy grande, ¿no? No solo sentimentalmente, sino también, bueno, pues mi carrera se forjó, los cimientos se forjaron en España. Eh, Precisamente la última exposición que hice en mi galería de Nueva York, en mi galería Paul Casmin, fue una exposición que quise yo dedicar a España. El nombre de la exposición es Vers la Espagne,
que quiere decir en francés para la España. Y bueno, lo que yo quería hacer en esa exposición era dar un gesto de agradecimiento a España en el amplio sentido de la palabra, en el sentido de, bueno, pues todos los pintores españoles que he seguido y admirado en mi carrera, que van desde los anónimos de Altamira hasta obviamente Miró, Picasso, Tapies, todo el informalismo catalán, pero El grupo también El Paso igual a cómo mi también. carrera pues se forjó en España, ¿no? ¿Eh? El grupo El Paso supongo que también, ¿no? ¿Perdón? El grupo El Paso de los El informalistas de Grupo El los años Paso, 50. sí, sí, también. Y bueno, lo que quería era hacer este agradecimiento, ya que, como te comento, mi carrera se formó, los cimientos se hicieron en España. Cuando yo llegué a vivir a Barcelona, habíamos un grupo grande de artistas viviendo ahí en Barcelona, 20 o 30 artistas que nos juntábamos cada semana. Yo no estudié arte, entonces fueron amigos que me ayudaron mucho a pues, aprender de técnicas, a aprender a preparar un bastidor, a tensar un bastidor. Y luego, pues también fue donde empecé a ir picando piedra y una de las primeras posiciones importantes que hice, obviamente, fue la que ustedes me dieron oportunidad de hacer en el instituto, que aparte creo que fue un gran éxito. Digo, todavía el otro día estaba viendo el catálogo de las piezas que me siguen pareciendo muy buenas y bueno, pues yo creo que fue la primera exposición importante que tuve en España. Luego ya, bueno, pues empecé a trabajar con Álvaro Alcázar o con Carlos Taché, que siguen siendo mis galeristas en España. Pero bueno, pues así fueron los comienzos, ¿no? Fue la época en que se empiezas a vender tus primeros cuadros, en que empiezas a encontrar tu propio lenguaje, tu propia forma de expresión y pues obviamente todo está cimentado en España, independientemente de que pues también mis 3 hijos nacieron ahí en Barcelona, ¿no? Sí, hay un vínculo que va más allá de lo profesional, ¿no? Esos inicios y esa, Exacto. de lo que bebiste, ¿no? Y además has seguido viniendo a España, por Sí. eso la idea de invitarte en el marco también de la Semana de las Ferias, porque si tu presencia ha sido constante, más allá de los años que viviste aquí, al tener galería en España y seguir haciendo proyectos expositivos, ha hecho que hayamos podido ir siguiendo tu desarrollo como artista y los distintos pasos que has ido dando, y eso también ha sido muy grato porque a veces tenemos un contacto con un creador y pasa mucho tiempo hasta que volvemos a ver su obra, ¿no? En tu caso hemos podido ser testigos de tu crecimiento y tus retos y bueno, pues mencionar que el año pasado tuviste una exposición en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Ergo Sum, que fue justo, empezó antes de que todo se paralizara, ¿no? Fue de las últimas expos que tuvieron lugar, ¿no? Bueno, no pudimos ir a verla, pero sí seguimos ahí, que habías vuelto a estar en España, ¿no? ¿Cómo has vivido este año de encierro? Una persona como tú que viaja tanto, que hace tantos, que tienes estudio en distintos lugares y que bueno, que tu carrera ya está en un nivel de profesionalización tan alto, ¿no? Con tanta feria y con galerías en distintos lugares. ¿Dónde has estado? Encerrado. Bueno, la verdad que a nosotros no nos fue tan mal. Nosotros cuando empezó la pandemia estábamos en Nueva York, el día que se declaró oficialmente en Nueva York en pandemia, y pues tomamos la decisión familiar de irnos a Casa Wabi. Y bueno, los artistas que estaban en la residencia de Casa Wabi, mi fundación en México, Sí, se estaban yendo cada uno a sus países porque estaban asustados. Entonces sí. Casa Wabi estaba vacía y decidimos irnos a Casa Wabi por varias razones. Primero, pues porque tenemos un gran espacio ahí para poder no estar encerrados en una casa ¿no? Tienes el campo atrás, la playa, pero bueno, también estaba mi estudio.
entonces podía yo seguir trabajando, no quería parar de trabajar. Pero bueno, conscientes de que era un momento de reflexión y que había que aprovechar esta estancia, no era una vacación en la playa, ¿no? Allí estuvimos 4 meses, estuve trabajando mucho en unas esferas de barro que estaba preparando yo para una exposición en Pioneer Works, una fundación que hay en Nueva York, pero que ya estaba, ¿cómo se dice?, confirmada y que iba a ser en exterior y que yo también pensé que puede ser una muy buena aportación en Nueva York para que la gente pudiera salir y tener una razón para salir de su casa y poder recorrer esta instalación y ver arte. Ahí estuvimos 4 meses, te digo, también cuando nos fuimos, dije, bueno, voy a hacer cosas que no he tenido tiempo de hacer. Me llevé todos mis escritos de arte que he hecho durante los últimos 20 años, todos en servilletas o en hojas de papel, cosas que se me van ocurriendo principalmente durante viajes, cuando estoy solo, que tengo tiempo como de reflexión. Y bueno, me los llevé, los ordenamos. Mi mamá también vino unos días, entonces mi mamá me ayudó tú sabes que soy muy disléxico y tengo muy mala ortografía entonces bueno, los ordenamos, me ayudó a darles forma y luego se los mandé a mi galerista de México y le fascinó y se los mandó a un editor y el editor los quiso editar y se hizo un libro muy bonito que le puse en cuarentena, Ajá. que son con todos mis escritos de arte, de la vida, un Ay, qué libro muy maravilla. pequeño y lo quise hacer en forma de haikus, o sea, bien bonito está y que fue un gran éxito, aparte ya se vendió toda la primera edición. Y son escritos muy simples, no pretende ser un, este, un libro dogmático, sino simplemente lo que he ido pensando alrededor de estos 20 años sobre el arte, sobre la vida, sobre mi obra, sobre la relación de mi obra y yo. Entonces, Ujú. bueno, pude sacar ese proyecto que estuvo muy padre, porque si no, no lo hubiera sacado nunca hubiera tenido el tiempo de hacerlo. Y luego, pues luego nos regresamos a Nueva York, estuve pintando ahí en el estudio de Nueva York. El estudio de Nueva York queda a 6 cuadras de mi casa, entonces diario me podía ir en bicicleta, no había problema, y me ponía a trabajar ahí solo, eh, porque bueno, si no me hubiera vuelto loco. Luego nos regresamos de nuevo a Casa Guavia otro mes y medio, luego estuvimos aquí en la casa de Grecia. Entonces, la verdad que no me puedo quejar, nos fue muy, 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 muy bien. Qué bien. Eh, pero bueno, fue un tiempo de muchas ideas. También tuve la idea de hacer el performance que hice en Washington Square Park hace bueno, un mes o algo así, no me acuerdo cuánto fue. Las esferas estas de barro sin cocer con semillas de maíz, que hicimos un performance ahí que pusimos 400 y pico, 434 creo, bolas de barro hechas a mano por mí, con semillas de maíz, una esfera por cada día que había pasado oficialmente el COVID en Nueva York, y entonces invitaba a la gente a que las levantara y se las llevara a su casa y las sembrara. Entonces, cuando las siembran, pues nace una planta de maíz. Entonces, pues habla también de cómo al final de cuentas la vida prevalece, de esta parte de la esperanza, pero al mismo tiempo, pues con el número de esferas, recordar el tremendo sacrificios que tuvo que hacer la mayoría de la gente y la cantidad de muertos, ¿no? Por otra parte, bueno, pues estaba preparando, tenía muchas exposiciones que se pospusieron, pero que sabía que acabando la pandemia se iban a realizar, entonces estuve trabajando mucho, se paró todo, pero bueno, ahora eh, a principios de septiembre inauguro una exposición en el Dallas Museum of Art, que vamos a poner las mismas esferas que estaban en Pioneer Works, son casi 30 entre esferas y cubos y rectángulos. Luego hago una cosa con mi Galería de Bélgica el 16 de septiembre en Amberes, una exposición individual que vamos a mostrar las piezas que estuvieron en el CAC de Málaga y algunas Ujú. otras nuevas. Luego hago una cosa con Johan Kuning en octubre durante Frieze en Londres, una exposición individual que voy a mostrar una nueva serie completamente diferente de pinturas, ya los verán. Ujú. Luego está una cosa en el Museo de Harvard, yo que va a ser octubre. Luego,
en el Museo de la Universidad de South Florida, en Tampa, una exposición muy grande individual. Entonces tuve que terminar varios cuadros para esa exposición, también los cuadros grandes, blancos de gran formato. Luego viene, durante la Bienal de Venecia, voy a hacer una exposición individual con un palacio allá que hay. Eso para el 22, ¿no? Eso ya para el 22. Una participación en la Triennale de Milán también en mayo. Una exposición, sí, una exposición en unos museos de Roma. Entonces sabía que venía todo eso y he estado trabajando muchísimo. La verdad, no traté de trabajar sin parar para poder tener todo listo. Eso fue el Bueno, principal como objetivo en la vemos. pandemia. Dije, voy a preparar, porque sabía que las cosas cuando arrancaran iban a arrancar muy rápido. No, y viendo además que con todo lo que, todos los proyectos que tuviste que paralizar y la cantidad de exposiciones que sueles tener programadas anualmente, pues al tener la posibilidad de estar trabajando en tu estudio, en tus estudios, pudiste intensificar los proyectos. Ya que has mencionado Casa Wabi, así al principio que te he preguntado qué hacías, me gustaría que para los que nos están escuchando y no lo conozcan, nos hablaras un poco de lo que es la fundación, desde cuando la creasteis. Bueno, está en Oaxaca, pegada a la playa, tiene un programa de residencias para artistas internacional y bueno, tienes invitados arquitectos que han hecho proyectos realmente fascinantes en mitad de la naturaleza. Si nos puedes contar un poquito desde cuándo funciona la fundación y por qué se te ocurrió, bueno, un poquito de la fundación. Mira, es un proyecto que lleva en marcha 7 años, ya trabajando, pero fue un proyecto que se me ocurrió hace mucho tiempo. Eh, cuando, cuando me empezó a ir un poco bien, se puede decir, pues no deja de sorprenderme lo afortunado que somos los artistas que nos va bien, en el sentido en que, bueno, pues vives de lo que más amas, el mundo del arte no es muy lógico, entonces también los, los, los precios no son muy lógicos de la obra en general. Y bueno, pensé que yo tenía la obligación de regresar a algo de toda esta suerte que he tenido y lo que quería era, bueno, pues primero hacerlo en mi país, que es México, en Oaxaca, que es un estado del que siempre he estado enamorado, en Puerto Escondido, que es un lugar donde yo acampaba desde muy chico, pero también ayudar a mis colegas artistas a impulsarlos como a mí se me impulsó con residencias como la que tuve yo en Japón, de Tokyo Wonder Site, oportunidades que se me fueron dando también como el Instituto de México en España. Y decidí hacer esta fundación que invitamos 6 artistas todo el tiempo. Se les da obviamente estudio, cuarto, comida, pero no estamos enfocados en que trabajen o que no trabajen en su propia obra, sino lo que tienen que hacer es un proyecto muy sólido y fuerte con las comunidades. Trabajamos con 14 comunidades alrededor de Casa Wabi, las 14 comunidades muy pobres. Y bueno, ese es uno de los proyectos, como tú sabes, la fundación, el esqueleto de la fundación lo hizo Tadao Ando, un arquitecto japonés que yo he admirado toda la vida y que de hecho cuando fui a la residencia de Tokyo Wonderside, la que comenté, pues fue la primera vez que pude ver la obra en vivo y que es una obra que siento que tiene que ver mucho Exacto. con mi trabajo, porque es una obra que no usa pintura, es una obra que es el concreto crudo, que juega mucho con las sombras, con las texturas. Y bueno, logré convencer a Tadao Ando después de grandes esfuerzos. Y bueno, hicimos la fundación y así empezamos con esa idea, pero bueno, luego fue una cosa que ha ido creciendo. Ahora tenemos una gran sala de exposiciones, que hacemos una exposición al año de algún artista consagrado, en la cual la gente puede visitar, la gente de las comunidades, pero también la gente que va de visita a Puerto Escondido. Que hemos puesto desde a Daniel Buren, a Janis Kunelis, a Hugo Rondinone, a Izumi Kato, Lawrence Wiener. Tenemos una sala de cine móvil que va a las 14 comunidades y les pone películas con contenido. Luego invité a Álvaro Sisa a hacer el pabellón de barro, que muy amablemente aceptó. Y bueno, en ese pabellón pues llevamos 3 salones de clase de niños al,
a que hagan barro, pero también les enseñamos toda la fundación. Luego les ponemos una película, tenemos un pequeño cine con palomitas. La mayoría de estos niños nunca han tenido la experiencia del cine, entonces les ponemos una película de contenido, Charlie Chaplin o Estudio Ghibli o algo así, pero para que vean. Luego se les enseña la exposición, se les explica por qué el arte abstracto que generalmente ven pues tiene sentido. Tenemos una biblioteca móvil que va a todas las comunidades. Es un proyecto muy enfocado en lo social, pero también apoyando mucho el arte, que creo que es una fórmula Muy buena. que funciona y creo que si uno con el arte aprende a entender mejor su universo, ¿no? Y entender más a los otros seres humanos y en base a eso pues lo podemos cambiar para mejor. Qué maravilla. Sobre todo, muchas veces el mundo del arte, cuando ya llega a cierto nivel de profesionalización, a veces está muy alejado de la realidad, ¿no? Y en este sentido veo que supongo que tenéis un comité que selecciona a los artistas teniendo ya un currículum importante, pero no deja de aterrizar a esos creadores con los... Lo que tratamos es de mezclar mucho, ¿eh? Entonces, sí tenemos un comité curatorial, pero tratamos de que vayan gente muy joven, con gente más consagrada, que vayan hombres, que vayan mujeres, que vayan de diferentes países, que vayan de diferentes géneros. Lo tratamos de hacer lo más campechano posible, para que también entre ellos, en el convivio de ellos, tengan pues ciertos, ¿cómo se puede decir? Que puedan entre ellos enriquecerse también Claro, mutuamente. sí, sí. Hablaba hace no mucho en otra charla de la importancia de las residencias, ¿no? De las becas para los creadores fuera de tu propio país y cómo eso genera una, un caldo de cultivo para desarrollarse no solo creativamente, sino también personalmente y me parece súper básico, ¿no? Que se haga también desde la Sí, es un iniciativa diálogo privada. totalmente nuevo, ¿no? Y cómo has Es un visto diálogo nuevo. en esos 7 años de experiencia, bueno, de existencia de Casa Guavi, ¿cómo has visto cómo ha modificado en esas comunidades? Porque, claro, 7 años ya son muchos. Un niño que empieza a ir con 7 años a esos talleres de barro ya pues tiene 14, ¿no? ¿Y cómo has ido viendo esa transformación de enriquecimiento y colaboración con las comunidades? Bueno, todos los nuevos artistas que van ya encuentran a niños y a personas mucho más familiarizadas con el arte, mucho más abiertas, y creo que eso es lo bonito, ¿no? Sabíamos que el cambio va a ser muy lento, ¿no? No tiene un impacto tan rápido como otras fundaciones que, bueno, llegan y inyectan dinero o dan... Pero bueno, el cambio, la gente cada vez está más abierta a ir a Casa Guavis, es un gusto para los niños cuando están esperando ya la ida a Casa Guavi, porque vienen generalmente una vez al año, vuelven a repetir. Y bueno, son niños ya con mucho más conocimiento del arte, con mucho más abiertos. Muchos de ellos muy buenos haciendo barro, otros han hecho video, otros han hecho fotografía. Creo que poco a Supongo que poco se va a ir viendo. claro, no, bueno, pero eso es lo importante, ¿no? Crear esa semilla. Esto me enfoca con el performance que hablabas de Nueva York, de la semilla del maíz, ¿no? Eh, Supongo que a partir de de tener esos estudios tan grandes y tan en contacto con la tierra, ¿no? Que se visualiza, ¿no? En esos estudios de Casa Wabi, empezó igual tu experiencia de investigar en el campo tridimensional, ¿no? Conocíamos tu obra bidimensional desde hace mucho tiempo, pero esas incursiones en hacer esas esferas, estos proyectos escultóricos con barro, quizás ha tenido ese desarrollo gracias a este proyecto, ¿no? O a estos estudios. ¿Es así? Sí, sí, totalmente es así. Cuando abrimos Casa Guave, uno de los primeros residentes fue un amigo mío que se llama Corban Walker, que es un artista muy bueno.
en aquella época también trabajaba en Pace como yo, y Corban hizo su residencia y fue y conoció a los artesanos de Aguasarca, que es un pueblo que está a 4 kilómetros, que son los que hacen ladrillos, y Corban se puso a hacer figuras de barro, y cuando fui me dijo, oye, no dejes de ir y llevar a tus hijos a hacer barro porque está divertidísimo y muy interesante. Y los llevé y un día que los llevé estaba yo haciendo una figura, un cubo, y Abel, que era el que nos estaba dando el taller, me dijo, bueno, no, es que un cubo es imposible hacerlo porque se va a reventar y entonces, bueno, me lo llevé luego al estudio y estuvimos trabajando ahí un mes y medio en tratar de desarrollar estas formas muy humanas, pero con un material tan abstracto como es el barro. Y ha sido un periodo fue un periodo muy largo de experimentación, porque son sólidas, son pesadísimas. Cada una esfera tiene 1 tonelada de barro. Son hechas a mano. Entonces, bueno, pero sí, totalmente, una de las cosas que me ha dado Casa Wabi, aparte de todo el gusto, de todo el trabajo que ha hecho la fundación, pues ha sido este nuevo material y esta nueva obra, la cual me fascina hacer y le veo todavía mucha vena para seguir haciendo cosas. Eh, Hablando del performance, ¿es una experiencia nueva o has hecho más performance en los últimos tiempos? Ya había hecho cuando entró Trump, hizo un muro en Washington Square Park, un muro de 1,600 piezas, cada pieza con un sello de mi firma, como si fuera una gran edición de obra, porque como sabes, mi proceso es muy aleatorio, entonces cada pieza eran ladrillos, pero unos quemados de diferente manera, porque trabajamos en un horno rústico y hicimos ese muro en México por mexicanos, como quería Trump, lo llevamos a Washington Square Park, lo montamos en la mañana, que se veía precioso, porque también como pieza era muy bonito, se quedó 6 horas como pieza, y luego invitamos a la gente a que se llevara un ladrillo de su casa y fuera parte del desmantelar el muro, pero también al mismo tiempo se quedara con una edición mía y se volviera copropietario de una pieza. Y fue un gran éxito. Lo acabamos de montar y yo estuve un rato ahí viéndolo y luego me fui a comer algo porque estaba agotado. Y cuando llegamos había 10 cuadras de gente haciendo fila, porque pues así es Nueva York, no es muy libre, son muy progresistas. Y Sí. entonces, Y no bueno, lo hubieras después podido de hacer eso, a lo mejor en otra población, ¿no? Lo pudiste hacer en Nueva York, pero igual en tal otro... vez no. ¿No? Claro. Sí, sí, entonces fue un gran éxito eso. Y bueno, luego lo repetí en Londres y luego en Florida, de hecho. Y bueno, ya no va a ser más, pero pues los 3 fueron un éxito. Eh, y yo le di un tinte muy político, pero luego me di cuenta que mucha gente le daba un tinte de género, económico, de raza. Fue muy bonito. Está interesante cómo desde el informalismo también se puede hacer arte político, ¿no? No hace falta Sí, hacer arte político con figuratismo. exacto, exacto. Quería hablar de ese informalismo que recorre, vertebra toda tu obra y cómo ha ido, cómo ves la evolución, ¿no? Aparte de los grandes tamaños que podemos ver en exposiciones recientes en los que tienes cuadros de tantísimos metros tan impresionantes, ¿no? En espacios tan abrumadores, ¿no? Realmente enfrentas la cometida del espacio ya de una manera, pues como arquitecto casi, ¿no? Como lo modificas con tu propia obra. Eh, ¿Cómo ves cómo ves después de todos estos años de trabajo tu propia evolución? Bueno, es que ha sido una evolución muy orgánica, en el sentido en que, como sabes, mi obra habla mucho del accidente, del no control, del paso del tiempo, de la imperfección, de la impredictabilidad del resultado único de una obra que es irrepetible. Y bueno, la verdad es que todo han sido accidentes. El otro día que me hacían una entrevista, este, me comentaban eso y la verdad es que todo ha sido accidentes. O sea, fui descubriendo y apropiándome de los accidentes y así fue naciendo los principios de mi obra hasta ahora con el barro y con ¿cómo se llama? También con las piedras cerámicas. Todo ha sido accidentes, esta parte de enfocarme mucho en el proceso. Y bueno, yo creo que la obra ha ido evolucionando lentamente. También nunca he sido, eh,
partícipe o siempre digo que nosotros no somos diseñadores de moda, ¿no? Que no tenemos que sacar una nueva colección cada año ni nada de eso, sino les recomiendo siempre a los artistas jóvenes que vayan a su propio ritmo. Y hay veces que la evolución se da muy rápido y hay veces que no se rápido, pero yo creo que lo que ayuda a que haya evolución es estar abierto al accidente, porque el accidente es lo que te enseña nuevos caminos. Si estás siempre enfocado en una fórmula concreta, pues es muy difícil que la obra vaya evolucionando. Claro, a veces la presión de los propios galeristas, ¿no? Puede ser, digo, el propio mercado, ¿no? Quizá es una buena No, pero hay que tener cuidado. recomendación a los creadores jóvenes, ¿no? Que hay que estar fuera de lo que es el mercado y seguir enfocarte en lo que es la creación, no tanto el sistema del arte. Quizá. Exacto, Y que exacto. quería preguntarte también por esa... Hablabas de lo cansado que acabaste después de la instalación de ese muro y podemos ver que eres un hombre que a pesar de tus posibilidades, de tu éxito que te ha generado tener estudios en varios lugares y que tendrás gente que te ayuda, equipos de trabajo, sigues trabajando tú las propias obras. Te sigo Sí, sí. viendo Me manchado con gusta tus hacer, monos como cuando estabas con un estudio pequeño en Barcelona, ¿no? O sea, sigues trabajando, experimentando tú y no trabajando como el empresario, ¿no? El artista empresario que tiene sus equipos y que solo va super nice a las inauguraciones, ¿verdad? no, a mí me gusta hacer todo, me sigue gustando desde armar el bastidor hasta entelarlo, me fascina entelar, y la verdad que nada más, me gusta mucho trabajar solo, aparte no me gusta estar con gente, nada más de vez en cuando tengo piezas muy grandes que no voy a poder manejar yo el peso, pues es cuando me ayuda a alguien, pero trato yo de mezclar, a mi propio ritmo, hacerlo todo, porque para mí al final de cuentas esto es una terapia, entonces si no fuera capaz de seguir haciendo yo, pues me volvería totalmente loco, yo creo. Es una válvula de escape para mí, Bueno, y es algo que evidentemente, me gusta y también creo mucho en sí, 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 también creo mucho en el cambio de energía entre el artista y la obra. Esta parte de tocar, de todo eso, yo soy un creyente de eso. No quiere decir que el otro metro de otros artistas esté mal, o sea, pero simplemente el mío es diferente, pero sí creo en la energía del artista. Para mí es una terapia, para mí es parte de mi vida que no podría dejarlo de hacer. Inclusive ahorita que llevo aquí en Grecia, apenas llevo 10 días y ya me empieza a entrar ¿cómo llaman en España? El mono, de, de querer hacer algo. y ahí en Grecia también tienes un estudio o vienes de vacaciones solo. No tengo estudio, pero bueno, ya tengo algunas ideas que quiero implementar en estos días. Ya encargué algunas cosas. ¿Se cortó? Ah, no, no. No, Con el, exacto. sí, sí, con el cambio de tiempo, ¿no? Eh, ¿Cómo te ves en el futuro? Porque, bueno, aunque ya tenemos unos años, ¿no? Que somos los dos del mismo año, aún nos queda mucho Sí, sí. recorrido por delante, pero diste un cambio, ¿no? Un salto tan hacia arriba que, ¿cómo te ves en unos años? ¿Cómo No, ves? yo ¿Qué proyectos esperas? O sea, soy, ya qué más puedes hacer, ¿no? ¿Qué se te ocurre? no, no, yo soy un gran creyente en el trabajo, Mónica. Yo lo que quiero es poder seguir trabajando y yo sé que las cosas van saliendo por sí solas, pero la cosa es trabajar. A mí lo que me interesa es poder seguir pintando, poder seguir haciendo mis esculturas y poco a poco los caminos se van abriendo y esto, pero yo con que me dijeran que voy a poder seguir pintando los próximos 30 años, ahí la firmo, aunque no se vendan los cuadros, aunque no hay exposiciones. Y tú feliz, ¿verdad? Bueno, no creo vaya a pasar, pero porque sí, Sí, como decías tú, eres muy afortunado. Es verdad que tenemos muchos ejemplos de gente que no, de nuestra propia generación que se ha quedado en el camino sí, intentando sobrevivir, más con las sucesivas crisis y no hablemos ya de generaciones más sí, jóvenes, ¿no? Que lo han tenido todavía más complicado. sí, ¿Cómo ves terrible. la diferencia en tu caso
de tu formación autodidacta, aparte de ese reconocimiento que has hecho a esos primeros años en los que el contacto con otros artistas te dio pautas o te ayudó en el aprendizaje más metódico, más de prácticas, ¿no? De procedimientos pictóricos. ¿Cómo ves también otras generaciones que igual de repente puedes llegar a conocer a través de la fundación, de artistas que se han formado más desde un ámbito a lo mejor más conceptual? No sé, por ejemplo, la formación en la Esmeralda, en México, ha sido desde hace unos años muy profesional. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo dialogas con ese perfil distinto de inicio, ¿no? Bueno, yo creo que en mi caso no hubiera podido estar yo en la academia. Mi proceso es demasiado libre. Inclusive cuando estuve en Barcelona, que me aceptaron en la Massana, que aparte aceptaban a 6 personas, no me acuerdo en ese curso. Cuando fui a los 2 primeros cursos dije yo no puedo estar aquí, porque mi approach al arte es mucho más libre, mucho más de experimentación, mucho más de informal, ¿no? Pero Ajá. bueno, creo que hay gente, depende mucho de la personalidad de cada uno, si la academia te sirve o no te sirve, y si la escuela te sirve o no te sirve. La Esmeralda es buenísima y ha dado grandes artistas en México y va a seguir dando. Yo veo genera- todas las generaciones jóvenes que van a Casa Wabi, no dejo de impresionarme de la obra que hacen y te da envidia de la buena, ¿no? Pero creo que cada quien tiene que escoger su propio camino, ¿no? Yo en mi caso, si lo volviera a repetir, lo volvería a hacer igual porque no estoy hecho yo para que me digan cómo hacer ciertas cosas. Me gusta mucho experimentar, me gusta el accidente y muchos artistas de mi generación se quejaban de eso, que la academia los había hecho muy cuadrados en cierto sentido, pero hay unos que también sí lo necesitan, ¿no? ¿Y cómo enfrentas siendo así, tan libre, tan informal en todos los sentidos, no solo en el informalismo que caracteriza tu obra, sino también en tu manera de comportarte también como creador ante las piezas? Cada feria que acometes, como esta que hablas en octubre en Londres, ¿no? De Frieze, ¿cómo las vives? ¿Sueles ir, no vas, Bueno, estás mira, encima de la entre más situación? puedo, trato de ir lo menos posible porque me quita mucha energía, mucha energía, eh, tantas cenas, tanta gente que ve, todo eso trato de ir, pero también estoy consciente que como artista uno también tiene tiene el trabajo que tiene que apoyar al galerista en ciertas cosas y bueno, pues lo veo como parte del oficio, pero trato de evitarlo lo más que puedo ahora. Pero bueno, si el galerista a mí se oye, organizó una cena, estaría muy bien que venga. Pues no cuesta nada, ¿no? Como que también es un trabajo de equipo y pues hay que ser también humilde y buen amigo del galerista también, ¿no? Muy bien, sí. Y también tienes, supongo, el contacto directo con los propios coleccionistas, ¿no? Llegando a poder generar proyectos de tal envergadura por fuera de tus propios galeristas. Supongo que también es una relación distinta, ¿no? Cómo se establece. O sea, por un lado estamos hablando de la relación de tuya con las comunidades en el ámbito concreto de Oaxaca, donde tienes la fundación, la relación que estableces con esos becarios que admitís en la fundación, ahora has mencionado la relación con los galeristas, pero también con el cliente, ¿no? Supongo que es otro, No, o no la tienes a lo hay mejor, muchos ¿no? coleccionistas con los que... No, sí, sí, sí. Hay muchos coleccionistas que se han vuelto compañeros Amigos. de batalla y que han apoyado desde un principio y con el cual encuentras ciertos vínculos también en manera de pensar, en, ¿cómo se llama? En la manera de ver el arte y sentir el arte y vas generando también amistades, ¿no? Yo la verdad que no estoy peleado con nadie, no soy purista, ni los galeristas son malos, ni los coleccionistas, yo que hay de todo, ¿no? Claro. Entonces me gusta, tengo muy buenos amigos coleccionistas que he hecho a partir de los años y los cuales quiero y respeto mucho y
y que incluso me interesa mucho la manera en que afrontan el arte y ven el arte. Y cómo construyen sus propias colecciones también, ¿no? Supongo. Y Claro. ya que tienes un perfil tan internacional, ¿cómo ves desde tu, bueno, desde tu formación en los inicios en España y luego ya tu asentamiento entre México y Nueva York, ¿cómo ves la diferencia creativa en los distintos territorios en los que te mueves? No, no sé, ¿cómo estableces esa mirada tuya, que supongo ya no es tan purista, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo lo que creo es que ya la información se mueve tan rápido que los jóvenes que ves en Alemania o los jóvenes que ves en Japón o los jóvenes que ves en México ya tienen muchos hilos en común, muchos hilos en común. Obviamente que pesa también la tradición de cada país, pero hay muchas veces que no podrías darte cuenta que es una persona de Japón o que es una persona de Alemania o que es una persona de España. O sea, ya hay tanta información y uno puede entrar en internet y en Instagram y ver tantas cosas que ya es totalmente, se ha vuelto mucho más universal en ese sentido los inicios ¿cómo se llama? Y la manera de expresarse de cada artista. Claro, bueno, también hay mucha gente que precisamente por esa globalidad ha ido generando lenguajes en los que se autodefine, ¿no? Busca su propia identidad y eso también ha conformado un tipo de creación. Bueno, yo no sé qué decirte, estoy abrumada viendo pues, con toda la información que me mandasteis para preparar esta charla, cómo has crecido, cómo has generado tanta red, ¿no? En tu trabajo, en tus proyectos y la verdad es que estoy deseando que ahora que ya empezamos todos a volver a coger aviones, podamos este otoño en tantos proyectos que tienes en Europa, acercarnos a ver a alguno de tus proyectos Ojalá. y volver a vernos. Y ha sido un placer estar charlando un rato contigo, a pesar de los problemas de conexión. Estamos aquí en el mismo horario, ¿no? Y nos estarán viendo en México a la vez, pero en el horario europeo no estamos tan lejos, ¿verdad, Bosco? Y bueno, y te siento muy cerca, por eso que hablábamos de habernos conocido tan jóvenes y haberte seguido viendo, ¿no? Viniendo a España, que espero que pronto vuelvas a pasar por Madrid y volvamos Y a espero muy pronto reunirnos. poder volver. Siempre es un placer, siempre es un Y, placer ir a Madrid. y pues un placer también haberte tenido en este programa de charlas en el que en todo momento en este recorrido con artistas contemporáneos mexicanos hemos querido encontrar ese vínculo que os une con nosotros, con el Instituto Cultural de México en España, con la historia que llevamos realizando casi 30 años y es un placer haber colaborado en esos inicios contigo y poder ser testigo, ¿no? de ese crecimiento como creador. Muchas felicidades, Bosco, y gracias por aceptar Mil nuestra gracias, invitación. Mónica. Y espero vernos muy pronto. Ahí celebraremos con unas cañas. Encantada de verte y mucha suerte en todos estos proyectos futuros que vienen. Gracias, Bosco. Hasta siempre. Gracias, Mónica. Te mando un abrazo muy fuerte. Un Bye, hasta abrazo. siempre. Bye.